El 27 de noviembre del año 2021, el delator Bolívar Ventura afirmó haber entregado los mismos 527.634.838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña en un apartamento en Piantini. En ninguna parte de ese interrogatorio menciona a José Ramón Peralta. 13 meses después, cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, el delator Bolívar Ventura cambia totalmente su versión. Esta vez afirma haber entregado la misma cantidad de dinero con soporte en los mismos cheques, por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández, y el apartamento de Piantini, donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes, es cambiado por una oficina política en Bellavista. En el interrogatorio, él era investigado. En el segundo, era un interrogatorio practicado, y en virtud del cual él llega al acuerdo que llegó con la Procuraduría y él se convierte en un delator premiado. Este cambio en la naturaleza de ambos interrogatorios puede explicarle a ustedes a qué se debió el cambio en sus declaraciones. La prisión es imprescindible la existencia de una apariencia de delito y de la participación de la persona en la comisión del mismo. En el caso de José Ramón Peralta Fernández, no concurre ni una cosa ni la otra. Lo único aportado por el Ministerio Público para pretender generar la apariencia de un ilícito y de su vinculación con el mismo fue un interrogatorio realizado el 9 de diciembre del año 2022 al delator premiado Bolívar Ventura. Allí afirma haberse reunido con el señor Peralta, que recibió instrucciones suyas y que entregó a través de un tercero la suma de 527.634.838 pesos. La mera delación de un imputado, sin haber sido sometida a diligencias de corroboración, no es razón para reducir la prisión preventiva a una persona, como ha sucedido con José Ramón Peralta Fernández. Por eso afirmamos que es un preso sin causa y al margen de la ley. El Ministerio Público ocultó información y Bolívar Ventura dio declaraciones contradictorias. Pero la cuestión es mucho más grave. Las declaraciones dadas por el delator Bolívar Ventura en diciembre del año 2022, en base a las cuales está preso José Ramón Peralta Fernández, son totalmente contradictorias con las ofrecidas en otro interrogatorio ante los mismos fiscales casi 13 meses antes. El 27 de noviembre del año 2021, el delator Bolívar Ventura afirmó haber entregado los mismos 527.634.838 pesos a los señores Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña en un apartamento en Piantini. En ninguna parte de ese interrogatorio menciona a José Ramón Peralta. 13 meses después, cuando estaba a punto de ser acusado por el Ministerio Público, el delator Bolívar Ventura cambia totalmente su versión. Esta vez afirma haber entregado la misma cantidad de dinero con soporte en los mismos cheques, por los mismos montos, pero esta vez sus destinatarios y el lugar de entrega eran distintos. Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomo y José Arturo Ureña son cambiados por otros actores, donde incluyen a José Ramón Peralta Fernández, y el apartamento de Piantini, donde dijo haber entregado el dinero 13 meses antes, es cambiado por una oficina política en Bellavista. Esta contradicción deja preguntas imposibles de responder y actuaciones imposibles de justificar. ¿Cómo es posible que ante dos declaraciones que se anulan recíprocamente y que por tanto carecen de toda validez, no se realizara ninguna diligencia para determinar
determinar cuál era la verdadera? Peor aún, ¿cómo se explica el caso de haber ocultado la información del interrogatorio de noviembre del 2021 que no mencionaba a José Ramón Peralta Fernández? En este caso, contra José Ramón Peralta Fernández fue utilizado un interrogatorio con la sola finalidad de involucrarlo en un caso con el que no tenía relación alguna. La gravedad de la conducta que pone de manifiesto este hecho, así como la magnitud del absurdo jurídico que representa, desacreditan totalmente el proceso en el caso que nos ocupa. Esto es razón suficiente no ya para el cese inmediato de la prisión preventiva que injustamente pesa sobre José Ramón Peralta Fernández, sino para el cierre total del proceso en su contra. Más de 7 meses de prisión preventiva sin que la misma haya sido revisada. En este momento, José Ramón Peralta Fernández tiene más de 7 meses en prisión preventiva sin que ningún tribunal le haya revisado la medida, ni la revisión obligatoria que según la ley debe producirse cada 3 meses de manera automática, ni la que se ha presentado a solicitud del señor Peralta se ha podido producir. El equipo legal de José Ramón Peralta Fernández sostiene que detrás de tantas violaciones, arbitrariedades y obstáculos para que un tribunal escuche por primera vez los motivos de la revisión de su prisión preventiva, se encuentra el temor a ventilar la existencia de 2 interrogatorios antes indicados. Señor José Ramón Peralta, los cheques son los mismos y el monto que él dice haber entregado, que es igual, también lo coloca en manos del señor José Ramón Peralta. ¿Por qué el señor Bolívar Ventura dice una versión en el año 2021 y por qué de alguna forma cambia esa versión en el año 2022? Es él la persona mejor indicada para poder decir qué le llevó a hacer ese cambio en su declaración. Como testigo ofrece declaraciones completamente distintas en el primero y en el segundo, evidentemente que el segundo queda anulado por el primero. Se nota claramente que la segunda declaración, sin ningún tipo de miramiento, es simplemente una declaración que realiza para inculpar a José Ramón Peralta, que no figura en su declaración original, que fue la ofrecida en el año 2021. Osiris Mora, de Noticias Telemicro. Entonces, ante ese panorama que ustedes han detallado aquí, me gustaría saber cuál es el siguiente paso a dar por parte de ustedes que van a realizar entonces lo adelante. Fíjate, el siguiente paso procesal, para decirlo de alguna manera, está previsto en el segundo tribunal de la instrucción, que es donde está la jueza control, que a propósito fue una jueza nombrada especialmente por la Corte a raíz de una recusación que se produjo de la magistrada titular de ese tribunal y que es lo que explica en gran medida todo este proceso en el que se ha visto el expediente de alguna manera entrampado en los tecnicismos legales. Entonces, el próximo paso para responder preguntas es que estamos a la espera de que el segundo juzgado de la instrucción fije la audiencia para conocer una solicitud de revisión a solicitud nuestra. Buenos días, Loira Peña, el periódico. Dice Bolívar en algún sitio de sus declaraciones, ¿para qué era el dinero? ¿Para qué era el dinero que supuestamente le entregó el exministro? ¿Para qué? Pero el tema importante aquí es quizás poner en contexto de qué se trata la cuestión. Esta cuestión se trata de que ese señor, Bolívar Ventura, fue llamado a un interrogatorio en el año 2021. Ofrece un interrogatorio en donde dice haber entregado la suma de 527 millones a unas personas en un apartamento de Piantini, con unos mismos cheques detallados en el interrogatorio. Y un año después, ese mismo testigo da una declaración completamente distinta, con la misma cantidad, con los mismos cheques, con la diferencia de que ahora inculpa a José Ramón Peralta.
sin mencionar ni siquiera la declaración anterior que había dado. O sea, de lo que se trata es de una contradicción fundamental entre dos declaraciones. Esa primera, con la que nos hemos topado por casualidad, y la segunda, que se utiliza como elemento fundamental para incriminar a José Ramón Peralta. Esa contradicción y lo que significa esa contradicción de cara a la credibilidad de ese testigo y de la misma investigación es lo que hace que nosotros hayamos de alguna manera venido aquí a contarle a la opinión pública nacional lo que está ocurriendo con este proceso. Porque es que un proceso que se funda en una declaración dada en esas condiciones no es un proceso que obedece a una búsqueda de la verdad. Es un proceso que obedece a motivos distintos, que no tienen nada que ver con lo que debería un proceso ser un proceso correcto. ¿Cuáles motivos podrían ser esos? Bueno, ahí están los elementos para que se puedan hacer las inferencias. Eso se trata. Los periodistas no podemos hacer inferencias. De hecho, lo que hacen los periodistas es opinar. No, entonces, yo le estoy ofreciendo un elemento. No. Vamos a aclarar esto. Nosotros informamos lo que ustedes dicen. Nosotros no podemos hacer inferencias. Por eso queremos que ustedes sean claros. Y si dicen que hay cosas tras bastidores, que lo digan las razones. No, estamos enseñándole una contradicción fundamental entre dos interrogatorios. Una dada en una época y otra ofrecida en otra época. Ella llevada a cabo por los mismos funcionarios, por los mismos abogados en las mismas circunstancias. Entonces, ese tema nos habla a nosotros de la ausencia de credibilidad de la declaración que sirve para imputar al señor José Ramón Peralta. Y a esa falta de credibilidad es que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? Porque usted no puede creerle a un testigo que narra dos historias en relación a una misma situación. Es una cuestión que es el ABC, no del derecho, porque el derecho es otra cosa, del sentido común. Que dos declaraciones contradictorias se anulan mutuamente. Entonces, las razones o los motivos internos que haya tenido alguien para hacer eso, para mí son desconocidos. Yo les revelo el problema, pero especular con respecto a qué pudo haber pasado es información que yo no tengo, y como no la tengo, no se la doy. Pero ahí está la contradicción. La siguiente pregunta. Buenos días, Guillermo García de Telenoticias, Canal 11. ¿Consideran ustedes que este caso tiene un interés político y por qué ustedes fijan esta posición ahora y no antes? Fíjense, como decía Pedro hace un momento, no podemos especular sobre la base de plantear que aquí existe un matiz político. Ahora sí, siempre hay que tener en cuenta que los tipos penales que se manejan en estos procesos son tipos penales que están destinados a ser aplicados a funcionarios públicos. Y los funcionarios públicos en su actividad, en su comportamiento, asumen conductas políticas. De manera que siendo estos tipos penales que tienen y que están destinados a sancionar el comportamiento de funcionarios públicos que por su naturaleza y por su esencia son entes políticos, entonces siempre hay en esto elementos políticos envueltos. Ahora, de que esto se esté tratando políticamente, eso nosotros no lo podemos afirmar. ¿Y por qué ahora y no en otro momento? Porque nosotros pensamos que todas las audiencias que estaban fijadas para revisión a solicitud de parte, para revisión obligatoria y en la propia Corte de Apelación, iban a ser el escenario ideal para que ustedes y la sociedad dominicana se enteraran. Pero como hasta este momento el señor José Ramón Peralta se encuentra hace más de 7 meses sin que un juez le escuche, es necesario que toda la ciudadanía, ustedes, se entere de que efectivamente lo que no se ha querido ventilar en los medios de comunicación es que existen 2 interrogatorios dados por el testigo que sustenta la prisión preventiva del señor José Ramón